Buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de webinarios sobre renovables marinas que hoy inauguramos. Damos la bienvenida a todos los participantes. Este ciclo que inauguramos hoy continuará durante los próximos jueves, 2 de julio Energías del Mar, 9 de julio Centros de Ensayo y Lecciones Aprendidas y el 16 de julio Promotores y Cadenas de Suministro. Y además, como creemos que los webinars han llegado para quedarse, es más que probable que le demos continuidad a este ciclo a la vuelta de verano. Como no quiero extenderme para ajustarnos al horario, paso a presentar el webinario de hoy sobre eólica marina flotante, sin duda la punta de lanza de las energías renovables marinas y como todo indica, van a ser las primeras en llegar y las que abrirán la ruta a otras tecnologías marinas también incipientes, como puede ser la energía ondimotriz. Como ya sabéis, y así lo demuestra la excelente participación que tenemos hoy, estamos en la parrilla de salida de un sector muy atractivo, con grandes expectativas y repleto de oportunidades para el tejido tecnológico, industrial y empresarial de este país. Estamos en la fase de definición del marco regulatorio y se están poniendo, esta vez sí, de manera definitiva, esperemos, los cimientos del que puede ser uno de los sectores protagonistas de la década del 2021-2030. Si queremos cumplir con los objetivos energéticos y climáticos en el horizonte 2030-2050, si queremos descarbonizar la economía y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050, no tenemos más remedio que mirar al mar, más si cabe en nuestro caso, con todas las fortalezas que tiene España a nivel de recurso, a nivel de condiciones geográficas, climáticas y meteorológicas, a nivel de experiencia oceánica y naval, a nivel tecnológico, industrial y la larga experiencia y trayectoria en el sector de las renovables. Desde APA Marina llevamos ya varios años convencidos de que estamos ante una excelente oportunidad a nivel de país y así parece que lo ha entendido la Administración española. Ayer mismo se publicaba un Real Decreto Ley en el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica. No quiero extenderme más, vamos a dar paso a los 4 ponentes que tenemos hoy y bueno, como tenéis ahí delante el programa, no me voy a extender. Vamos a empezar con el contexto europeo, situación y perspectivas por parte de Germán Pérez, responsable de eólica marina de Tecnalia, que es ingeniero en telecomunicaciones por la Escuela de Ingenieros de Bilbao y lleva más de 21 años trabajando en Tecnalia. Actualmente, como decía, es el responsable de eólica offshore de Tecnalia. Germán, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias, Beñat. Voy a compartir la presentación. Bueno, mientras vamos compartiendo, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera charla, primera presentación que voy a tratar de poner un poquito en contexto lo que está sucediendo en Europa y las perspectivas que vamos a tener a futuro. Después el resto de panelistas irán profundizando en lo que pasa o lo que esperamos, que queremos que pase en España y algunas soluciones concretas. En primer lugar, medio minuto para presentar a Tecnalia, un centro tecnológico con casi 1.500 expertos de 29 nacionalidades diferentes. Trabajamos en diversos ámbitos de actuación, como veis ahí en el centro de la pantalla, desde fabricación avanzada, movilidad sostenible, ecosistema urbano, transición energética, salud, transformación digital y también tenemos una división de servicios de laboratorio, más de 7.400 clientes en el periodo 2011-2019. Y, como ha dicho Beñat, yo soy ahora mismo el responsable gestor de proyectos relacionados con eólica offshore, principalmente con eólica flotante. En el Acuerdo de París, que surgió de la Cumbre del Clima celebrada en 2015, con el objetivo de limitar el calentamiento climático por debajo de los 2 grados, Europa adquirió un importante compromiso y asumió el liderazgo en ese roadmap.
En ese ámbito, una de las principales líneas de acción de la presidencia de la Comisión Europea desde el último año es el Green Deal, cuyo objetivo es conseguir que la economía europea sea neutra en carbón para 2050. Esto impone objetivos muy ambiciosos de penetración de renovables a los países miembros que los están desarrollando a través de sus planes nacionales de energía y clima. Y esto implica no solo al sector de la generación eléctrica, sino también al sector de la movilidad, de cara a esa electrificación de la movilidad. Perdonad un segundo. La eólica offshore se ha establecido, dada su madurez, como uno de los drivers para cumplir estos objetivos. He puesto en pantalla una serie de titulares que reflejan un poquito esas expectativas que hay sobre la eólica offshore, que, como os digo, dada su madurez, se espera que las cifras de instalación, el mercado potencial y demás ayuden a cumplir con esos objetivos. No me interesan tanto las cifras que aparecen, porque como hemos comprobado en los últimos 3 meses, cualquier expectativa se puede cambiar de un día casi para otro. Pero bueno, desde diferentes ámbitos, por ejemplo, la IEA Wind ya estima que a 2040 en Europa puede llegarse a instalar hasta 175 gigavatios de eólica offshore, con inversiones de hasta 5.000 millones. Desde el Ocean Renewable Energy Action Coalition se habla incluso de 1.400 gigavatios de eólica marina en todo el mundo. La Comisión Europea, para cumplir con estos objetivos de descarbonización, habla de entre 240 y 450 gigavatios de eólica offshore hasta 2050. Y a partir de esas cifras, Wind Europe hace un análisis de lo que supondría instalar esa cantidad de energía eólica offshore, generando una serie de recomendaciones tanto a los gobiernos nacionales como a la Comisión Europea, en forma de políticas que habría que implementar para conseguir esas instalaciones, incluso proponer una cierta zonificación. Como os digo, no se trata tanto de las cifras concretas o las estimaciones, que podemos estar más o menos de acuerdo, pueden ser más o menos acertadas, sino de que hay un consenso en general sobre el papel que la eólica offshore va a tener en la integración de las renovables en el mix energético. El desarrollo de la eólica offshore en Europa en los últimos años ha sido muy grande, propiciado por una importante reducción de costes. En la imagen podéis ver las instalaciones anuales y acumuladas que proporciona Wind Europe sobre eólica offshore. Veis que la curva es creciente y dentro de esas políticas o de esa previsión de instalar entre 240 y 450 gigavatios, una de las conclusiones es que este ritmo tendría que prácticamente duplicarse. De estos 450 gigavatios se espera que un tercio puedan ser de eólica flotante, porque lógicamente hay países que no tienen acceso a plataforma continental y tienen que instalar en zonas de aguas profundas con un gran recurso eólico en esas aguas. Esta reducción de costes y este desarrollo de la eólica offshore fija al fondo ha venido propiciado, bajo mi punto de vista, por dos factores claves, dos elementos claves. Uno, el aumento del tamaño de los aerogeneradores. En la imagen podéis ver que en 2019, también según Wind Europe, la potencia media de los aerogeneradores instalados fue casi de 8 megavatios. GE está ya certificando la máquina de 12 megavatios. Siemens Gamesa acaba de anunciar la instalación, o sea, el desarrollo de la máquina de 14 megavatios, con lo cual esa potencia, ese aumento de potencia de los aerogeneradores sigue creciendo y es uno de los factores de la reducción de costes. Y el otro es el desarrollo de la cadena de suministro. Pues bueno, también hemos visto recientemente en prensa cómo Iberdrola ha adjudicado a Navantia la construcción de las yaques para el parque de Saint-Brieuc, con la participación de un puerto en Francia, de un astillero, de una cadena de suministro muy grande. En el caso de la eólica flotante, a diferencia de la fija, que ya es un mercado asentado y con unas cifras de instalación que dan una cierta estabilidad al crecimiento de ese mercado, la eólica flotante todavía está en una fase de desarrollo tecnológico, digamos, desarrollo precomercial.
En la imagen también de WindEuro se pueden observar algunos de los desarrollos que están en marcha en los años 2019-2022. A esto se habría que añadir, lógicamente, los conceptos de WindFloat y de HighWind, que ya se han validado durante varios años. Y en la imagen yo echaba de menos a un par de conceptos españoles, así que los he añadido, el de Nerusian, que después nos va a contar Pedro, y X1Wind, que se instalará en breve, y por supuesto el de SciTech, que nos contará David, que ya está considerado en la imagen. El siguiente paso, que son los proyectos precomerciales, la demostración con arrays de unas pocas máquinas, también está en marcha. A la derecha veis una imagen del HighWind Scotland. El WindFloat Atlantic, que es el primero que aparece en la tabla, está ya también, recientemente se anunció que ya estaba instalada la última unidad. En Francia se está avanzando en cuatro proyectos del orden también de unas pocas unidades. El de Kincardine se está fabricando en Navantia y se instalará también, seguramente empezarán a finales de año, el año que viene. Y después, el año pasado, se dio la decisión de inversión del HighWind Tampere, que ya da un salto y ya alcanza casi la cifra de los 100 megavatios. Con lo cual, se demuestra que la tecnología flotante ya ha demostrado su viabilidad tecnológica, y ahora lo que se trata es de buscar proyectos o masa crítica para poder abordar esa reducción de costes que se ha dado en la eólica fija. Os he puesto también algunos titulares porque no se habla solo de cifras de potencia instalada. Eso conlleva también unas cifras importantes en generación de empleo. Ya os digo, no es tanto las cifras concretas, sino que desde distintos ámbitos se ve que el sector de eólica offshore va a contribuir a la creación de empleo. En la misma noticia de OREAC, de los 1.400 gigavatios instalados a nivel mundial en 2050, se habla de 20 millones de puestos de trabajo. Lo que ya es una realidad en la Unión Europea, según el informe de Blue Economy Report de la Unión Europea, es que en 2019, veis abajo a la derecha, los empleos de la eólica offshore fueron el 51% de todos los empleos del sector eólico en Europa, con lo cual, en la parte de creación de empleo, ya se ha superado a la eólica terrestre. Bueno, algunas cifras más, desde Quest Floating Wind Energy prevén que las cifras de inversión sean en los próximos 5 años anden alrededor de los 200.000 millones de dólares. El año pasado vimos como la IEA Wind hablaba de que para 2040 el sector eólico offshore tendría unas cifras acumuladas de inversión de $1 billón. Un montón de cifras que lo que dan es esa idea de cómo el sector va a crecer en los próximos años. Lógicamente, y como en el resto de sectores, el COVID ha supuesto el retraso en la ejecución de algunos proyectos, pero también ha hecho a los gobiernos y empresas volver la vista hacia las oportunidades que suponen las inversiones en la economía verde, ¿no? en el desarrollo de las energías renovables. Y nuevamente, ahí la eólica offshore creo que tiene un papel protagonista respecto al resto de energías renovables. Y para finalizar, que seguro que es mucho más interesante las presentaciones de las tecnologías y la situación en España que nos va a hacer Francisco Royano después, simplemente 3 conclusiones para incidir en los 3 mensajes. El mercado de eólica offshore, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, es tremendamente prometedor. La eólica flotante va a suponer una parte importante de ese mercado. Puede ser un tercio, puede ser un 40%, puede ser un 25%, pero en cualquier caso estamos hablando de cifras de un mercado muy, muy importante. Y que así como el COVID ha supuesto el retraso en algunos proyectos, puede ser el acicate para la reafirmación de políticas energéticas y la introducción de renovables, digamos, como un elemento que permita salir de la crisis a través de inversiones y creación de puestos de trabajo. Y es todo lo que tenía que presentar por mi parte. Espero haberme ceñido al tiempo. Perfectamente, muchas gracias, Germán. 10 minutos exactos, muy bien. Pues nada, muy, muy interesante. Está claro que estas cifras impactan y asustan para bien y que el sector tiene, estamos ante una grandísima oportunidad sin duda que no podemos desaprovechar. Vamos a pasar al segundo ponente que nos hablará de los retos y las oportunidades para España. Es Francisco Royano, director de transferencia tecnológica del IH Cantabria, es economista, máster en dirección de empresas,
le conoceréis, me imagino que todos, porque está presente en casi todos los foros sectoriales, y además es fundador del clúster de energía marina de Cantabria, el Sea of Innovation Cantabria Cluster. Bueno, todo esto un poco en el ámbito de las renovables marinas para impulsar desde Cantabria y desde las distintas asociaciones en las que participa, impulsar el desarrollo de un sector a nivel de país. Paco, cuando quieras, tienes 10 minutos también. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Venga. Pues el reto, en primer lugar, gracias a la PAMarina por invitarme a dar esta charla, y el reto es contar en 10 minutos cuál es la situación de oportunidades y retos para España, pero lo voy a intentar y tú me controlas, ¿vale, Beñat? Bueno, lo primero es, aunque sea un poco repetir por donde ha arrancado Germán, deciros que esta es la situación a nivel europeo, pero a mí sí que me gustaría destacar pues dos aspectos que de cara a las empresas españolas y a los agentes españoles es importante. Vamos a tener un respaldo a nivel institucional, a nivel legislativo, pero principalmente financiero. Y destaco el Green Deal Call que va a surgir ahora, también el Innovation Fund que estará a partir del 2021. Entonces, me da la sensación que Europa está avanzando más en todo lo que es el esquema de ayudas financieras para la puesta en marcha de la eólica marina, que en cuanto a la parte más legislativa, que todavía incluso está pendiente de aprobación, todo lo que es la parte del Pacto Verde Europeo. Eso como primera reflexión, y sí un poco de cara a ver cuál es la situación en España. En España, mi visión es que es un poco lo contrario. Se ha avanzado y se está avanzando en todo lo que es el marco regulatorio. Un poco el estandarte sería el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se establece principalmente la hoja de ruta, y cuando no está la hoja de ruta, por ejemplo, en la eólica marina en España se dice que se va a desarrollar, pero establece todo el tema de subastas que se va a hacer a través de la Ley del Cambio Climático, todas las líneas de innovación a través del Plan Estatal de Ciencia e Innovación, todo lo que sería la parte más industrial de puestos de trabajo y la actividad industrial que puede generar, y la parte que será más inmediata, que es la vinculada al Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, y que es la que permitirá toda la parte principalmente de ubicación, selección y de permisos medioambientales y evitar problemas sociales. Entonces, esa es la situación a nivel regulatorio, y lo que ha hecho, y yo creo que con mucho acierto, es establecer todas las consultas previas, no ya por ley a nivel medioambiental, sino luego también un poco para pedir la opinión de todos los agentes. Y lo que ha logrado, y eso es algo que los que llevamos, como ha dicho Beñat antes, pues yo ya prácticamente 15 años en el tema de las energías marinas, nunca había visto una situación igual en la que estamos todos tan volcados, colaborando, participando, y se ve que es el momento de la eólica flotante, la eólica marina y las energías marinas en España. Y sin embargo, por poner un pero a esa situación, a ese marco, quizá la parte financiera es lo que queda más de desarrollar. Ha habido iniciativas de los propios fondos FEDER que quiere gestionar el IDA a nivel nacional y en coordinación con las comunidades autónomas, el CEDET Emisiones, que también puede contemplarlo, la compra pública comercial, que puede ser una posibilidad para el año que viene, o los fondos de ley de transición justa, que todos estamos viendo que también puede ser un trampolín, pero falta adaptar todo lo que es el marco financiero a todo lo que va a necesitar la puesta en marcha de la eólica. Quizá ese sea un poco la asignatura pendiente. Y de cara también a situar dónde estamos, sobre todo a nivel del estado del arte o a nivel de la tecnología, pues ahí todo seguro que echamos de menos pues la bandera española. Estamos en una fase incipiente, lo que ha trasladado Germán es que se espera una evolución enorme, pero esa es la situación actual. Se está en una fase de desarrollo, se puede ver la botella medio llena o la botella medio vacía. No está España, pero estamos en una fase en la que podemos incorporarnos, porque las cifras que se dan ahora mismo, 45 megavatios en Europa, 74 en España, pues fijaros que se quiere llegar a instalar 2 gigavatios de eólica flotante pues en el 2030 al año. Entonces, veamos que hay muchas posibilidades. Y en cuanto a las capacidades industriales, pues esta gráfica lo que refleja es que tenemos toda una proyección internacional y que la industria y la empresa española está totalmente situada a nivel de toda Europa, tanto en el Mar del Norte como en el Mar Báltico.
Pero lo que resalto y que yo creo que es importante que hagamos ese análisis es que sobre todo está concentrado en muy pocas empresas. Es una suerte tener a Iberdrola, tener a ADP, tener a Cobra, tener a Repsol, tener a las grandes empresas que pueden ser tractoras, pero nos queda todavía la asignatura de que esas capacidades industriales se alarguen a todavía muchísima más parte de la cadena de valor y la industrialización en España. Tenemos la tecnología, estas son un poco todas las plataformas flotantes que se han testado en nuestro tanque del Instituto de Hidráulica, una ECTS que reciben los primeros pasos desde el modelado numérico hasta las pruebas en tanque en TRL4, TRL5 antes de llegar a mar abierto. Entonces, lo que sí tenemos es unas capacidades importantes en base a los centros de investigación y tecnológicos que tenemos en España y también las ingenierías. Y luego tenemos las dos plataformas de ensayo en España, tanto BIMED como Plocan, que permiten dar ese salto donde no llegamos a los centros de investigación para luego testar en mar. O sea, sí que tenemos capacidades tecnológicas para poder abordar ese reto. Y quizá de cara a lo que ha puesto Germán, pero ya vinculado a España, pues los 13 gigavatios que nos dan, pero ahora mismo en España no tenemos una cantidad fijada de flotante y está un poco todo por ver. Sí que hay consenso que aunque no tengamos una cantidad fija para el 2030, estamos incluidos dentro de lo que es la eólica en general, dentro de esos 25 megavatios que se tendrán que instalar hasta el 2030, pero sí que hay un consenso que va a ser Canarias por muchos motivos los que tienen que ser los primeros. Pero sí que me gustaría resaltar, Canarias va a poder absorber esos 400, 500 megavatios, pero si estamos hablando que para el 2030 pues el objetivo es entre 3 gigas, 3.000, 5.000, pues no hay otra que mirar a la península y yo creo que el norte de España pues tiene todas las condiciones y todas las ventajas para posicionarse, desde astilleros, todas las infraestructuras portuarias, todas las conexiones a red ya preparadas, porque muchas de las centrales térmicas van a tener que cerrar y va a haber fondos de transición justa. Hay una cadena de valor que es la que hemos visto que está suministrando a todo el norte de Europa. Tenemos los centros tecnológicos, hay centros académicos, hay máster en energías marinas, tenemos centros de formación referencia y yo creo que tenemos, estas son las intensidades de viento, esto es de menos viento a más viento, intensidad media de viento, se ve que las mejores intensidades están en la zona de Galicia y Asturias, pero perfectamente podemos absorber todo lo que son las fases desde lo que es desarrollos, parques experimentales, a parques de demostración y parques ya más industriales. O sea, yo creo que la oferta que da el norte de España hace muy atractivo, no solo para lo que son proyectos de españoles, sino incluso para poder atraer proyectos. Y luego que no tenemos más alternativas. En otros sitios de España sí que tienen la alternativa del solar, y en el norte de España pues habrá que centrarse en aquellos aspectos donde lo que tenemos es el recurso del viento. Los retos, eso es las oportunidades. Espero haber dedicado el tiempo suficiente para hablar de los retos, que yo creo que también es lo más interesante. ¿Dónde estamos y qué es lo que necesitamos? Por lo primero, tenemos que ser conscientes de que está en un estado del arte que está en un momento todavía incipiente y que necesitamos fomentar la innovación tecnológica, y pongo española, no cometer los errores del pasado, sino que tenemos que desarrollar la tecnología propia para que todo ese mercado, todo ese atractivo que tiene, pues que la respuesta venga a nivel de industria y de tecnología española. Y que ahí tiene que haber un liderazgo de la Administración Central, aprovechar todos los foros que hay ahora mismo a nivel de ministerios, a nivel de organismos públicos, a nivel de asociaciones, plataformas tecnológicas. Todos tienen que trabajar en la misma línea en responder a ese reto de innovación tecnológica, porque queda mucho. O sea, yo ahí he puesto la frase, cuando llegué me decían, la eólica marina no es la eólica terrestre en el mar. Pues yo digo ahora, la eólica flotante no es la eólica marina flotando. O sea, nos queda mucho por hacer, todo el tema del mooring, todo el tema de turbinas específicas para flotante, todo el tema de los desarrollos de plataformas, los accesos, los cables dinámicos, queda muchísimo por hacer. Y ahí vuelvo a insistir en el papel que debe jugar la Administración Central, en que ayude a desarrollar todas esas innovaciones, que tenga protagonismo y un papel dinamizador en el desarrollo de parques experimentales, esos parques precomerciales que van a permitir que todas esas soluciones tecnológicas que se planteen desde la industria, los centros tecnológicos, se puedan testar en mar abierto. Va a haber promociones a nivel privado, pero no podemos llevar todo el riesgo a las promociones privadas. Y la mejor práctica, pues el Reino Unido ha creado un grupo de innovación eólica en el mar
que podía ser copiada. Segundo reto, la cadena de proveedores. Hay que incrementarlo, lo que hemos visto. No podemos centrarlo únicamente en esos 4 tractores y los Tier 1, Navantia, Windar, todas las empresas que están trabajando para esas grandes empresas tractores. Tenemos una gran barrera de entrada porque es mucho riesgo para el PYME. La eólica flotante, la eólica marina requiere grandes inversiones y por tanto alto riesgo, y tenemos que lograr que se incorporen mucho Tier 3 y Tier 4, o sea, suministradores de esos proveedores de las grandes empresas. Hay muchísimo margen en temas de comunicaciones, monitoración de parques, y ahí sí que podemos copiar. Mejor práctica en vez de copiar. ¿Qué es lo que están haciendo los ingleses? Han hecho un gran pacto de sector, han metido 100 millones de libras precisamente para que todos los parques pues, por lo menos tengan el objetivo del 60% con proveedores nacionales. Hay que desarrollar la tecnología para cada una de las zonas españolas, la SIME sumergible, la SPAR. Hay que incorporar empresas digitales para soluciones en Internet de las Cosas, en sensórica. Hay muchísimo campo de desarrollo. También en la parte financiera, porque, por ejemplo, mejor práctica, los noruegos lo que han hecho, han dicho, hay que copiar lo que han hecho los ingleses, pero luego ellos, por ejemplo, han creado una sociedad pública para ayudar en la participación financiera en parques. Y luego el propio gobierno de Escocia, fuera del margen del Reino Unido, ha establecido programas de Open Innovation y de Corporate Venturing en que esas grandes empresas trasladan retos tecnológicos, esas empresas tractoras, a empresas para esos Tier 3, Tier 4 y permitirlas entrar en un sector que de otra manera sería bastante complicado. Y luego pongo ahí que tenemos que aprovechar el escenario COVID en el que ya no se va a hablar únicamente de costes, sino que se va a hablar de cadenas de valor locales en medidas de estímulo. El reto 3, colaboración institucional. Yo creo que los que me conocéis ya me lo venís escuchando. Soy siempre intentando trabajar a nivel grupo porque nos beneficiaremos todos, potenciar todo lo que son quizá los clústeres regionales como desarrollo, que ya lo están haciendo también en el Reino Unido, por otro lado, ya tienen 8 clústeres regionales, pero luego yo mantendría, y esto es quizá es una sugerencia, todo el concepto de agrupación de demarcación marina, que ahora se van a tener que utilizar para los planes de ordenación del espacio marítimo, pero perfectamente se podría mantener para adaptar todas las tecnologías por zonas y poder poner en valor de una mejor manera todo lo que es la localización y la industria local en cada una de las zonas. Y para eso tiene que haber una coordinación entre gobierno central y autonómico. Ya termino la última, Beñat. Vale, eso es. Te visto ahí el dedo. El reto 4, y más en este escenario de COVID, que no podía ser de otra manera, es la formación y la cualificación. No podemos esperar a que se genere esa demanda que estamos viendo todos, porque ahora mismo hace falta de profesionales en el sector marino en general y va a afectar a la eólica marina y al desarrollo de los parques a todos los niveles, tanto a nivel ejecutivo como a nivel técnicos especializados. Hay que cumplir una normativa muy exigente, no es una formación sencilla de poner en marcha, y aquí este sería un primer ejemplo de colaboración entre comunidades autónomas en cuanto a poder llevar a cabo cursos y desarrollos de formación con un alcance suprarregional. Y el último, que ya no podía dejar de comentar, la oportunidad que nos va a surgir a la eólica marina si lo vinculamos y hacemos proyectos complementarios con el hidrógeno verde. O sea, eso es quizá lo que puede diferenciar de otras renovables, quizá en España, las posibilidades que tenemos de trasladar toda esa hidrólisis en el mar y la posibilidad de complementariedad que puede haber, no solo con el hidrógeno verde, como lo que pongo ahí en zonas multiespacio, que desde el Instituto de Hidráulica estamos trabajando principalmente en temas de acuicultura oceánica. Y espero no haberme pasado, Beñat, espero haberme ajustado a los 10 minutos un poco rápido. Sí, bueno, sí, un par de minutos te has pasado, pero no pasa nada, no pasa nada. Entiendo que luego en las preguntas ya podemos. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, Paco, muy, muy interesante. Como prueba de las capacidades y de los proyectos que se están llevando a cabo en España, tenemos aquí a 2 tecnólogos españoles que bueno, nos van a contar un poco su experiencia y su visión propia. Vamos a empezar con Pedro Mayorga, que es presidente y director técnico de Nerocean SL, y nos va a hablar de su proyecto Wave Power. Hace un año ya de su instalación, de la primera plataforma tecnológica multirotor
Entonces, plataforma, flotante eólica multirotor. Pedro, cuando quieras tienes 10 minutos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Germán. Voy a ver si consigo compartir. No sé si se ve la presentación. Sí. Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero, quiero dar las gracias a APA por la organización de este webinar. Creo que la labor del equipo técnico que lo ha montado es muy especial y además es algo que se está notando mucho, ¿no? Y que es importante en estas circunstancias, ¿no? En la que parece que hemos perdido las posibilidades de reuniones físicas. Siempre echaremos en falta el café y la interacción, digamos, con los participantes, e intentaremos buscar la forma de compensarlo. También quería dar las gracias a las dos primeras presentaciones. Creo que han sido unas dos presentaciones muy elocuentes. Además, han planteado los números, por eso yo voy a intentar hacer algo distinto. Quiero simplemente comentar una visión desde un desarrollador, una pequeña empresa que se ha volcado a intentar llevar a la realidad un concepto y que parece que los desarrollos que estamos viendo en el mundo nos han dado la razón, en el sentido de cuando identificamos la eólica marina flotante como una solución que tenía un futuro muy, muy grande, pues, por algunas de las ventajas ya se han comentado y algunas que comentaré más, pues parece que es una visión que se ha ido implantando y me alegra muchísimo que en España se esté ya comentando tanto y que lo veamos como una de las líneas posibles de desarrollo tecnológico y de avance. Pues bueno, esta es nuestra plataforma, la plataforma W2Power. La instalamos hace un año por primera vez. La primera campaña de ensayo fue la primera plataforma eólica flotante en aguas españolas. La instalamos en Canarias y eso también nos hace que estamos muy cercanos de donde va a ser, creemos, la punta de lanza de instalación y desarrollo de tecnologías de forma, yo diría ya casi comercial. El hecho de las características especiales de Canarias hacen que los primeros desarrollos, aunque sean un poco más costosos por el tamaño de parques más pequeños, son comerciales cuando lo comparamos con los otros costes de la energía en las islas. Y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Es la primera vez que nos vamos a encontrar la gran posibilidad de hacer un ahorro social, económico, mediante una inversión en una tecnología que está arrancando. Y eso es algo que es una oportunidad que como país debemos aprovechar. Y creo que no se nos van a dar muchas más como esta. Lo que decía, hace años instalamos esta plataforma en Canarias. Fue la primera plataforma multiturbina instalada en aguas abiertas a nivel mundial. En ese sentido fue un hito para nosotros y para la tecnología, para una siguiente generación de diseños. Este prototipo fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea y de CEDETI para los socios españoles y del BEIS, el Departamento de Empresas, Energía e Industria del Reino Unido, ya que fue un proyecto en colaboración, en el que participamos de primera mano como socios 4 empresas, estábamos nosotros como líderes, pero 2 empresas industriales españolas de alto nivel, Genova, una ingeniería naval, que es una referencia en el sector de construcción naval y que es el primer proveedor de ingeniería para una gran empresa como Navantia, Ingeteam, un líder mundial en sistemas eléctricos y electrónicos para la eólica, y que además también tiene una división de mantenimiento que es una de las mayores del mundo. Y buscamos, esto es un proyecto que fue muy español de arranque, pero también tuvimos la colaboración de un socio que se integró perfectamente en este pequeño equipo, pero muy dedicado, que fue TTI, que es una empresa, Tension Tech International, con sede en Aberdeen, que es una empresa que es una experta mundial en diseño de sistemas de amarre. Pues todos juntos, y aquí no creo que es nada mejor que enseñar nuestros logos sobre nuestro producto, sobre nuestro resultado del esfuerzo, pues nos permitió montar un prototipo que ha sido, como decíamos, pionero. Pero no fue solo la labor de estas empresas. Aquí tuvimos las posibilidades de usar esa cadena de valor de la que estamos hablando. En nuestro caso, aprovechamos las características de un astillero muy específico y con una gran experiencia en la construcción y la reparación y el trabajo dedicado al mundo del petróleo. Este trabajo de Aztican, que fue un trabajo magnífico y que tiró de todos sus proveedores, que también tampoco debemos olvidarnos, porque un astillero genera una cantidad de trabajo y una cadena de valor de muchas empresas de sus sectores auxiliares.
En nuestro caso, siendo un prototipo pequeño, fuimos a la construcción local. Pues este trabajo realizado por Actican con una dedicación y con un entusiasmo encomiable, nos permitió cumplir plazos y hacer, bueno, yo creo que la validación de nuestro desarrollo. Este fue nuestro momento de inauguración. También fuimos, el hecho de estar en Canarias a veces también nos cuesta un poquito la distancia. Tuvimos una inauguración pequeña para quien nos hubiera gustado tener, a mucha más gente, pero creo una buena representación y un momento de mucha alegría para todos los que habíamos participado en ese proyecto. Y fue el momento previo antes de ponerlo en el mar. ¿Por qué ponerlo en el mar? Pues bueno, lo pusimos en el mar porque montar un prototipo como esto, instalado en el mar, nos permitió hacer una prueba que nos permitía avanzar en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico de forma acelerada. El prototipo que estamos viendo es un prototipo a escala, es escala 1/6, no es un prototipo a escala total. Pero lo instalamos en aguas abiertas, a 4 kilómetros de la costa de la isla de Gran Canaria, en el área de ensayos de Plocán. Y el prototipo es a escala, pero el mar no se escala, el mar es el que es. Y aunque las condiciones de Canarias pueden parecer benignas, el mar abierto es siempre un poco duro. Y al meterlo en mar abierto nos permitió, de forma acelerada, como comentábamos, validar la funcionalidad de todos los subsistemas, probar la estabilidad y probar la supervivencia. ¿Por qué la supervivencia? Porque las olas, cuando tienes un prototipo a escala 1/6, una ola de 4 metros, que es una tormenta que tienes de forma frecuente, de hecho en 5 meses de ensayos nos encontramos 7 tormentas con olas de más de 4 metros, pues corresponden esos 4 metros a 24 metros para la estructura a escala total. Y eso es algo que no nos vamos a encontrar en el mundo, en muchas zonas, afortunadamente, y que hemos podido tener de forma recurrente datos sobre el comportamiento de esas circunstancias extremas. Eso nos permite validar las pruebas, los cálculos de supervivencia que hemos tenido. Además, nos ha permitido probar algunos temas importantes como los procesos de instalación, conexión y desconexión. Utilizamos los mismos procedimientos que utilizaremos para el prototipo total, quizás con alguna mayor capacidad de tiro de los remolcadores, poco más. Nos permitió probar toda la operativa que queríamos hacer, nos permitió probar también los métodos de fabricación, algo muy importante. Pues con todo esto, pues tuvimos los resultados que nos han permitido pues, decir que tenemos la tecnología a punto para dar un salto y poder llegar al mercado. Volviendo un poco más a la industria, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en este proyecto? Pues que tenemos una capacidad nacional muy importante para ser líderes en flotantes. ¿Por qué España puede ser líder en flotantes? España es una potencia en renovables. España tiene experiencia en solar, muy importante, pero sobre todo en eólica terrestre, donde tenemos empresas tecnológicas y una cadena de valor muy establecida. España tiene experiencia en promoción de parques en gran nivel, y lo estamos viendo. Muchos de los parques eólicos sobre cimentación fija que se están instalando en el mundo, lo están llevando también empresas españolas. Creo que eso nos posiciona de forma que es importante para poder ser líderes a nivel mundial. Tenemos una capacidad de trabajo en el sector marino y especialmente, por ejemplo, esa capacidad de la cadena de valor de servicio para el mundo del petróleo y del gas que existe, por ejemplo, en las Canarias, se debe aprovechar. Pero después también hay una capacidad del sector naval muy importante, que tiene 2 focos principales, en la bahía de Cádiz y en la zona de Galicia. Son 2 zonas industriales que hay que desarrollar, que hay que aprovechar y que tenemos que utilizar. Y además son zonas normalmente necesitadas de nuevos mercados y de explotar esos recursos tecnológicos y capacidades con mercados de futuro, donde tengamos un poco más de valor añadido. Esa capacidad del sector naval nos ha convertido un país que todavía, aunque muy pronto veremos, no ha instalado un prototipo a escala total, es el líder en fabricación de estructuras flotantes para eólica marina en el mundo. Eso es algo que suena muy distinto y que ha hecho pues alguna reacción contraria, como ese apoyo que da Escocia ahora a buscar que el 60% de la cadena de valor se haga en su territorio. Debemos hacer algo parecido. En los parques comerciales hay que competir, pero debemos proteger la industria local en los parques experimentales. Somos también líderes en construcción civil marítima. Pocos países tienen la experiencia y las capacidades que hay en España en el uso de cemento en el mar, en el uso de buques cajoneros. Bueno, según mercados, pues yo soy más partidario en las primeras instalaciones del acero,
pero también veo que existe un potencial para el uso del hormigón en algunas estructuras y en algunos diseños y especialmente en algunos mercados. Pues eso también lo veremos. Y además es que el futuro es flotante. Es verdad que se ha ido avanzando en explotar el recurso eólico en las aguas poco profundas, y el Mar del Norte era el ejemplo perfecto, pero pocos mercados tienen esa concentración de recursos en aguas poco profundas. La eólica flotante va a permitir llegar a todo el mundo que tenga recurso eólico suficiente, que merezca la pena explotar. Va a permitir estandarizar diseños, que eso llevará a una reducción de costes que le hará como una de las formas más competitivas de generación de energía. Es más, creo que debemos evitar pensar tanto en que la eólica debe competir con otras formas de energía. Un futuro sostenible se basará en un buen mix energético, que tengamos la contribución de distintas fuentes y que además sea apoyado por unas redes inteligentes y con capacidad de almacenamiento. Eso es algo básico. Y entonces, en ese sentido, no debemos caer en la tentación de decir, como tenemos solar, y la solar ahora es muy barata, solo pongamos solar. Yo creo que eso sería una gran equivocación, tanto desde el punto de desarrollo industrial como desde el punto de vista de explotación sostenible de los recursos. Bueno, en el caso de España, como decimos, pues tiene toda esa fuerza para ser un líder en flotante, pero además es que pensamos que hay que ganar el mar. El mar para nosotros en España sigue siendo un punto donde hacemos una explotación, digamos, recolectora. Y hay que convertir en algo que explotemos de forma industrial sostenible. O sea, existe industria minera, existe industria de explotación del petróleo, pero tenemos que ir a ganar el agua, el territorio marítimo, que es mayor que el territorio terrestre del país, para explotar esos recursos de forma industrial y sostenible. La acuicultura, combinada con la eólica marina, puede ser un gran marco de desarrollo. Y además, también tenemos que aprender, y me ha gustado mucho la presentación que ha hecho Paco en ese sentido, que hay que apoyar a las tecnologías españolas en la fase precomercial. En la fase comercial debemos llegar todos a mercado, pero en la fase precomercial cada país debe intentar recuperar la gran inversión que se ha hecho en I+D. España es líder en I+D, en energías marinas, pero tenemos que llegar a mercado. Para llegar a mercado, si los del resto de países apoyan a sus soluciones, vamos a estar en desventaja. Entonces, creo que España debe buscar apoyar las soluciones españolas, porque dejarán más ingresos a futuro y es una forma de generar industria, no solo como proveedores, sino también como suministradores. Y en ese sentido, pues bueno, claro, también soy una parte interesada, pero creo que es algo que ya están haciendo otros países y que debemos, como dice Paco, Francisco Rollano, vamos a aprender de los mejores, cómo se están gestionando en otros países. Y en este sentido tenemos que aprender rápido. Si lo hacemos después, vamos a llegar tarde. Entonces debemos ponernos en ese nivel. Poco más. Perdona, Sí. Deberías ir acabando. Sí, terminamos, simplemente. Siguientes pasos. Bueno, queremos ver, este es el equipo que hizo la instalación, estamos muy contentos del trabajo de todos. Siguientes pasos para nosotros. Pues básicamente estamos ahora mismo en una base, preparando una ronda de inversión. Es lógico, hay que seguir los pasos, hay que tener el capital. Estamos en el desarrollo de los primeros parques de pequeño tamaño, pensamos que es muy importante el uso de los parques experimentales. Y en paralelo seguimos trabajando en el desarrollo de las capacidades multiusos, para lo cual utilizaremos este prototipo que ya cumplió su misión con la primera campaña de ensayos, pero seguiremos estudiando con ellos. Hay 3 líneas que vemos muy importantes. La transformación de la energía, la posibilidad de inclusión de subestaciones en plataformas flotantes, muy importante. La compatibilidad con el almacenamiento de energía, como ha contado Paco. Y después toda la integración en el resto de sistemas de economía azul. Para nosotros el primordial, donde vemos una gran ventaja, la agricultura. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. La verdad es que da gusto ver un desarrollo como el vuestro y como has contado todos los pasos. La verdad es que da gusto y es verdad que, bueno, eso nos hace estar orgullosos de la tecnología que tenemos, ¿no? Apoyémosla, como dices tú, en estos momentos iniciales, porque va a ser fundamental para el futuro. Vamos a pasar con el último ponente, con David Carrascosa. Francis es director técnico de SciTech Offshore Technologies y nos va a hablar del proyecto de Mossad, camino hacia la comercialización de la eólica flotante. También tienen un diseño propio y tecnología propia. Yo creo que es muy interesante que nos la cuente. Cuando quieras, David.
Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los anteriores ponentes y más que anteriores ponentes son bueno, pues el equipo que nos solemos ver en todas las en todos los eventos y marcos relacionados con la eólica flotante y es muy emocionante ver cómo cada vez se genera más interés en torno a la eólica flotante. Eso anima a seguir. Lo que hoy quería presentar, un poco en línea y sin repetir lo que los anteriores ponentes han puesto sobre la mesa, es bueno, pues cómo nosotros hemos poco a poco ido construyendo el camino de demostración de una tecnología como es la tecnología SAP. Nosotros nacemos, yo soy como bien decía Beñat, el director técnico de SciTech Offshore Technologies, que es una spin-off que nace del grupo SciTech para centrarnos y focalizar el esfuerzo en el desarrollo y en la comercialización de nuestra tecnología flotante. Ya somos del entorno de 25 profesionales, centrados de hecho en la eólica marina flotante y en pues, todos los desarrollos que ello conlleva. Aprovechamos de la compañía matriz pues, bueno, muchas de sus estructuras, pero bueno, somos un equipo que crece, joven y con muchas ganas. Los que ya conocéis nuestra tecnología, pues una tecnología de plataforma en hormigón armado, es uno de nuestros grandes pilares en cuanto a drivers de diseño. La geometría de los flotadores es otro de los elementos disruptivos, ya que nosotros planteamos una plataforma con flotadores horizontales, un sistema de plug and play, es decir, que el sistema de fondeo en conjunto llega a un punto único y eso nos permite pues, una solución que puede conectarse y desconectarse de forma muy, muy rápida y permite la orientación de la plataforma en la dirección predominante del viento, ¿no? sin olvidar el uso del yaw system. Bueno, hoy lo que quería presentar era un poco el camino que nosotros estamos siguiendo hacia el objetivo que todos tenemos en este momento, que es la comercialización. Empezamos con numerosos ensayos, modelizaciones en software, modelizaciones económicas, desarrollo de negocio, por supuesto. Hemos colaborado en varias ocasiones con el IH y con Paco Royano. Y la verdad es que bueno, pues nos vimos en esa situación en la que bueno, pues ya necesitábamos dar un salto, como lo hicieron desde Nerocean, ¿no? Y entonces decidimos, ¿no?, que era así que en torno a 2018 ya era el momento de dar ese salto y es por lo que planteamos este primer proyecto BlueSAF que os voy a plantear, que voy a presentar. Y luego, bueno, pues el camino que hemos seguido con el proyecto DemoSAF. Empezamos entonces con un proyecto a menor escala, otra vez un proyecto con una escala un sexto, muy similar a lo que Pedro ha instalado en Canarias. Y nosotros, bueno, lo que utilizamos es una turbina de 30 kilovatios, representando pues, los esfuerzos escalados, ¿no? El emplazamiento de instalaciones en la Obra del Sardinero, con unas dimensiones del orden de 20 metros de altura desde el rotor hasta la superficie libre y con la intención de hacer la instalación definitiva de la plataforma en los próximos días. Ahora mismo, bueno, lo que vamos a hacer es, os voy a dar una pincelada de cuál es el estatus actual de la plataforma, de la construcción y de su estado, ¿no? Pero antes de ello sí que quería reflejar que es un proyecto a escala un sexto. Podríamos estar 1, 2 o 3 horas hablando de qué condicionantes y qué impacto tiene el escalar una plataforma y además escalarla hacia abajo, ¿no? Como os podéis imaginar, pues los efectos de escala, como decía también Pedro en su presentación, pues el irte al mar, el mar no está escalado, nosotros pues hemos intentado de alguna forma lidiar con eso. Y también, bueno, pues los objetivos de monitorización que no pueden ser los objetivos de monitorización
globales, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que para dar una imagen de con qué comparamos ese escala 1/6, pues, bueno, viniendo de Santander y como allí instalamos nuestra plataforma, pues esto sería una plataforma de 10 megavatios, ¿no? Esto sería el 1.1 de nuestra escala 1/6, que hemos llamado SAF Dinero. También hemos hecho otras comparativas. Muchas veces habréis visto comparativas de aerogeneradores con la Torre Eiffel. Creo que, bueno, en España comparar con un campo de fútbol pues es más representativo. Simplemente una anécdota, pero bueno, vamos hacia una industria con, bueno, pues, plataformas y estructuras inmensas, ¿no? Y por lo tanto las necesidades de infraestructura también serán un punto clave en el desarrollo de estas plataformas. Como os decía, nos vamos a la hora del Sardinero, básicamente a 800 metros de una de las playas más turísticas de España o del norte de España. Lo cierto es que pese a todo, el proceso de permitting fue extraordinariamente rápido y con un apoyo muy fuerte por parte de la Autoridad Portuaria de Santander, a quien agradeceremos siempre por las facilidades que nos dio, ¿no? ¿Por qué elegimos este emplazamiento? Pues precisamente porque es un emplazamiento protegido, bueno, pues en las situaciones de mar, de temporales en la costa norte de España, pues sí que nos vemos con una zona protegida en la que más o menos podemos tener un oleaje representativo a la escala del proyecto, ¿no? Simplemente una serie de fotografías, no me detendré mucho. Esta es la fase inicial del desarrollo. Veréis que es una estructura construida esta vez en acero, otra vez por los efectos de escala y la reducción de espesores de las paredes. Entonces, lo que representamos bien los pesos, masas, propiedades físicas de la estructura, si bien, pues obviamente las propiedades de los materiales en sí, pues bueno, serán representados en futuros proyectos, como ahora os presentaré. La plataforma se construyó en Dejima. Para los que conozcáis la zona de Santander, Dejima está, pues bueno, muy cerca del astillero de Santander, en el que de hecho hemos realizado la botadura de la plataforma. Y esta fue un poco la foto en la que se quedó la plataforma congelada allá por marzo. De hecho, nos hubiese gustado poder hacer un evento similar al que hizo Pedro en su día, pero precisamente ese evento iba a tener lugar el 27 de marzo y no pudo tener lugar. Entonces, organizaremos un webinar ad hoc cuando la plataforma esté instalada en la hora del Sardinero y operando, y eso será en muy poco tiempo porque todos los sistemas de anclaje están ya instalados en la hora del Sardinero y estamos, bueno, terminando la fase de commissioning de la plataforma. Bueno, muy pronto tendremos noticias de la plataforma operando y ya os digo, pues bueno, aportaremos mucha más información. Y, digamos, para seguir el proceso, nosotros, digamos que nos marcamos bueno, pues un camino, o por lo menos es el camino que queríamos seguir, ¿no? Era, bueno, dar un siguiente paso a un proyecto mucho más cercano a la realidad de las grandes plataformas offshore. No se puede llamar quizás un prototipo a escala real, ya que, bueno, pues como otros ponentes han dicho, estamos viendo desarrollos de turbinas de 14 megavatios, de 15 megavatios incluso ya hay ciertos anuncios, pero bueno, sí que es cierto que las dimensiones son mucho más parecidas. Como veis, una plataforma de 30 por 64 metros, una profundidad de 85 metros. Bueno, pues este es el proyecto que nosotros hemos denominado DemoSAF y que, bueno, pues con la colaboración por parte de RWE, que es nuestro socio en el proyecto, con quien hemos firmado un acuerdo de colaboración a principio de este año, bueno, pues con este último impulso, donde ellos también participan de la finalización del proyecto, hemos podido, a principios de este año, tomar la gran decisión de ir adelante con el proyecto, la decisión final de inversión y lanzarnos, ¿no?,
este proyecto que al final va a ser el primer proyecto en España con un aerogenerador flotante conectado a la red y alimentando hogares españoles, ¿no? Es un proyecto, como os digo, con un partner excelente. RWE es el resultado ahora del merger con E.ON. Es una macro utility y como macro utility es ahora mismo el número 2 en cuanto al número de assets y de megavatios offshore instalados en el mundo, solo por detrás de Ørsted, de la danesa Ørsted, ¿no? O sea que no es un mal compañero de viaje. Sí que es cierto que no tenemos una exclusividad con ellos, seguimos siendo independientes, pero obviamente esperamos trabajar mucho con ellos, no solo en Demosad, sino en otros proyectos. El estatus actual de Demosad, tenemos ya adjudicada el emplazamiento en el puerto, en el dique de Punta Sollana en particular, y más importante aún, bueno, pues el emplazamiento en el que vamos a instalar esta plataforma, ¿no? Tenemos algo que para algunos es desconocido, poco a poco va siendo menos desconocido, pero tenemos una instalación en la costa vasca espectacular, que es BIMEP, que cuenta con 4 cables submarinos ya instalados, y todos a tierra. Cada uno de esos cables puede soportar un máximo de 5 megavatios de potencia, y es una plataforma que está ahí para su uso, para la instalación tanto de dispositivos de aprovechamiento de oleaje como para eólica marina flotante, ¿no? Y es lo que a donde nos vamos porque es lo natural, ¿no? Nuestras oficinas, de hecho, están a escasos kilómetros de este emplazamiento. Y, de hecho, bueno, el último anuncio que hemos hecho con respecto al proyecto de Demosad es que hemos firmado finalmente el contrato con BIMEP, por el cual aseguramos el emplazamiento número 3 en BIMEP. Y ya para terminar, decir que ese es el camino que hemos seguido hasta ahora en cuanto a la demostración de la tecnología. Ahora el paso siguiente es caminar hacia los parques comerciales, algo que vamos a hacer estamos haciendo mediante la participación en tenders comerciales en Francia y Escocia, con desarrollos a nivel precomercial en la zona de la India, y también nuestra involucración en un parque precomercial en California, y con una de nuestras primeras subsidiarias en Japón, donde, bueno, pues estamos empujando fuerte para seguir adelante y llegar a tener, pues eso, una huella global. Veremos cuáles son las oportunidades que finalmente se consolidan, pero bueno, el objetivo es el llegar a un mercado global. Necesitamos un apoyo nacional, como bien decían los anteriores ponentes, porque realmente podemos generar valor, podemos generar trabajo y podemos hacer que este mundo sea más verde, ¿no? Que es el gran objetivo. Y aquí termino. Creo que no me he pasado mucho de los 10 minutos. No sé si nos queda tiempo para preguntas. Muy bien, muchas gracias, David. Enhorabuena también por vuestro esfuerzo, vuestra trayectoria y vuestro desarrollo. Esperemos que vayan llegando próximos pasos, lo mismo que le digo a Pedro, y que podamos ver algún día ya un prototipo a escala 1.1, incluso ya un pequeño parque comercial. Si os parece, son ahora las 12 en punto. Hemos cumplido la hora que teníamos establecida para este webinar, pero si queréis podemos quedarnos 5, 10, 15 minutos máximo más para plantear las preguntas del público, que estoy ahora mirando, no son demasiadas. Veo que hay 123 participantes en este momento, pero no nos han llegado demasiadas preguntas. Yo sí tengo alguna, vamos, para romper el hielo, si os parece. Voy a lanzarla y vamos a ver si nos llega enseguida, en estos minutos, alguna otra pregunta. Y mi pregunta es la siguiente. Bueno, se ha comentado hoy la sensación de que a nivel de la Unión Europea hay una apuesta estratégica por la economía azul, por la energía azul y por las renovables marinas en general.
A nivel, como decía Paco, a nivel marco financiero parece que se está diseñando y que va a haber dinero disponible para desarrollar estos proyectos. Sin duda esto era es una de las patas importantes para el sector, porque estamos hablando de proyectos de cierta magnitud y costosos inicialmente. Entonces, ¿estáis de acuerdo con que el marco financiero que se está llevando a cabo, a ver cómo la pregunta. ¿Estáis de acuerdo en que se están llevando los pasos en la buena dirección para establecer un marco financiero? ¿Cuáles creéis que serían, si no, las barreras en las que hay que incidir para poder desarrollar los primeros dispositivos, los primeros parques precomerciales, los primeros parques precomerciales? Os voy a dar la palabra a todos. No sé si ha quedado muy clara la pregunta. O sea, vamos en la buena dirección en cuanto a que se están definiendo a nivel europeo el marco financiero para estos proyectos o no. Y si es así, bueno, ¿dónde creéis que hay que incidir para que estos proyectos puedan llevarse a cabo, estos primeros proyectos demostrativos? Yo voy a hacer un comentario rápido y luego dejaré al resto de ponentes. Sí, yo creo que desde Europa sí que es cierto que se están facilitando instrumentos financieros y, bueno, se está creando un marco. También es cierto que ese marco va a ser ultra hiper competitivo, ¿no? Y que al final vemos que a veces se queda un poco corto en volumen. Entonces yo creo que en línea también con lo que comentó Pedro, aparte de ese marco de soporte europeo, necesitamos un marco de soporte a nivel nacional, precisamente para impulsar que los desarrolladores, y no solo somos Pedro y yo en España, ni mucho menos, conocemos muchas otras empresas, incluso Germán está aquí en representación de Tecnalia con su spin-off Nautilus. Hay mucho conocimiento, hay muchas posibilidades de desarrollo y, por lo tanto, que no se quede solo en un apoyo europeo, sino que se quede, es decir, que desde un punto de vista nacional también se pongan los mimbres desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista, bueno, pues de impulso económico. Esa es mi opinión. Y dejo al resto de ponentes que seguro que tienen mucho más que decir. Gracias, David. Yo también, muy rápidamente, al final sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David. Podemos pensar en Europa, tenemos el ejemplo del BEI y la financiación que le dio al proyecto WindFloat Atlantic. Y volviendo también a la traspa que ha puesto Paco Royano con las banderas de diferentes países de Europa y no aparecía la española, hay que resaltar que en España somos líderes en desarrollo de tecnología. Somos de los países que más tecnologías estamos desarrollando. Para conseguir financiación hace falta reducir el riesgo de esas tecnologías. Y para reducir el riesgo hace falta poder demostrar los proyectos. Y bueno, Nerocean está en el camino, SciTech está en el camino, Nautilus está trabajando en ello también, pero eso, hace falta apoyo también nacional para que empiece a aparecer la bandera española, para que tengamos proyectos que desde el punto de vista de los inversores den una cierta seguridad y se reduzcan los riesgos de forma que los proyectos sean, como dicen en Europa, bancables o que sean que atraigan las inversiones de los bancos. Pero efectivamente hace falta apoyo por parte de Europa, que creo que se está dando, y hace falta una apuesta decidida por parte de las instituciones españolas. Sobre esto, y creo que, pues no sé, Paco, si quieres hablar tú o... No, yo lo que iba a comentar es un poco vuestra experiencia y porque yo he hecho el comentario general que echaba de menos quizá un marco financiero a nivel de España ad hoc para el desarrollo de la eólica flotante, pero el ejemplo que siempre hablamos cuando tenemos los debates es que todos los que habéis conseguido financiación para testar en mar habéis tenido que ir a Europa, ¿no? Quizá es donde tenemos que incidir más, que haya ayudas más específicas dado la magnitud de las inversiones que conllevan y que quizá los instrumentos que hay generales pues que no se adaptan a un poco a las características de la eólica marina.
Yo debo decir, solo por la parte que me toca, que sí que es cierto que el proyecto BlueSat ha sido financiado por Europa, pero el proyecto Demosat de 2 megavatios, una parte muy importante de financiación privada, pero sí que es cierto que la parte de financiación pública es nacional y regional, por parte de CEDETI y SPRI. Sí, siempre No es hablamos. suficiente, pero también es cierto que no es suficiente con esa financiación, ni mucho menos. Es decir, por eso hemos necesitado involucrar un volumen de financiación privada muy importante. Sí, en ese sentido, creo yo que es importante destacar que tenemos un mecanismo de financiación a la I+D que, a pesar de que no es comparable a otros países, con ganas, con dedicación, con esfuerzo personal, y muchas veces, y con esfuerzo privado, permite llevar las tecnologías a un grado muy avanzado. Y de hecho, somos, en ese sentido, España tiene bastantes tecnologías en un nivel de desarrollo bastante avanzado, lo que era un TRL6 o aproximándose a este nivel como estamos nosotros, pues hasta ahí somos capaces de llegar. Ahora viene un momento muy duro. Es un momento muy duro en el que entramos en una especie de embudo en el que necesitas mucho dinero para un solo demostrador, en el que la Unión Europea es un fondo y el ejemplo de calidad de los tecnólogos españoles está en el número de propuestas que ganamos, pero tenemos lo que a veces que es nuestra única alternativa, lo cual es bastante malo. O sea, creo que España tiene un buen sistema de apoyo a la innovación hasta TRLs más bajos, o para sectores que necesitan menos capitalización para llegar a las siguientes fases. Y ese es el problema. El problema es que la eólica marina necesita inversiones relativamente elevadas. Son inversiones que se recuperan, pero no tenemos el marco donde poder pedirlas. Y en ese sentido, el esfuerzo de las agencias de apoyo a la innovación a nivel regional y nacional es fantástico, pero no tenemos los instrumentos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender, creo yo, a usar esos fondos que vienen de Europa o que nos corresponden para la innovación y destinarlo de forma proporcional a las tecnologías que nos pueden apoyar, nos pueden preparar para tener una posición de liderazgo. Tenemos fondos FEDER para innovación, es verdad que es un esfuerzo grande, España no es un país rico, tenemos muchos sectores, además nos pasa, además somos muy inventivos, con lo cual hay muchas soluciones. Pero en otros países ha habido formas creativas de apoyar la tecnología nacional en fases con parques, por ejemplo, demostrativos. Yo creo que Francia en ese sentido es un ejemplo. Y nos sentimos con una envidia sana del apoyo que han recibido tecnólogos franceses que están en un estado mucho más bajo, pero que han tenido la oportunidad de competir y de conseguir 4 parques experimentales. Algunas tecnologías vienen de fuera, pero para muchos apoyos a tecnologías que estaban en el tablero de dibujo, como se decía antiguamente, ¿no? Ya podemos decir en el ordenador, en el PowerPoint. Bueno, estarían un poco más avanzadas. Pero de todos modos sí que han conseguido ese apoyo nacional importante y que de verdad revierte. Es un coste, pero es una inversión. Y entonces tenemos que conseguir, lo que no tiene sentido es apoyar las fases iniciales de la I+D y cuando necesitas el último empujón no apoyarlos. Entonces nunca vamos a recuperar retornos de esfuerzo que ha hecho el país en apoyar la tecnología hasta ese punto, en formar al personal que es capaz de desarrollar la tecnología hasta ese punto. Creo que ya con esto ya me parece que me he enrollado mucho. Nada, muchas gracias. Están llegando más preguntas. Voy a soltar un par de preguntas más, agrupando un poco lo que se está preguntando, lo que hay aquí en el chat. Una es sobre formación, qué perfil de formación de base necesitarían los técnicos de eólica offshore. Y luego otra que se repite también es el operación y mantenimiento. ¿Cuáles pensáis que son los principales retos y necesidades de la flotante en materia de operación y mantenimiento para reducir el OPEX? Sobre todo comparándolo con la eólica de cimentación fija y la eólica offshore. ¿Y tenéis algún comentario sobre estas dos cuestiones? En cualquier caso, como decía al principio, los webinars han llegado para quedarse. Anotamos todas estas ideas que van surgiendo porque seguramente después de verano continuamos haciendo webinarios más específicos de todas estas temáticas. Si quiere, empiezo yo de forma rápida sobre formación, y aquí tenemos gente que está metida en el sistema educativo y como Paco que nos puede comentar más.
destacaría que al final los equipos multidisciplinares funcionan muy bien. Necesitamos ingenieros de distintas especialidades, industriales, navales, los de aeronáutica hacen un trabajo muy bueno, modelado del viento y de la influencia. Los ingenieros de caminos tienen una formación del conocimiento del medio marino muy bueno. Todos suman. Vamos a necesitar cada vez más físicos, vamos a necesitar matemáticos, vamos a necesitar biólogos, vamos a necesitar oceanógrafos. Y esos son, digamos, los puestos técnicos, pero eso ahí a nivel de la parte más alta. Necesitamos cada vez más titulados en formación profesional que sean capaces de trabajar. Necesitamos técnicos electrónicos, técnicos de electricistas que sean capaces de trabajar en temas de marinización de diseños, que sean capaces de reparar un elemento y volverlo a tener el mismo estado de marinización, algo muy importante, y ahí voy a los retos de mantenimiento. Y sobre el tema de mantenimiento, nuestro diseño siempre, bueno, hemos colaborado con Ingeteam desde el principio. Nosotros siempre tuvimos en mente, y es una de las razones por las que tenemos nosotros 2 turbinas sobre la misma plataforma, es precisamente reducir los costes de mantenimiento derivados. Ya sea por la altura a la que se está trabajando, reducción de los medios, y también por el hecho de utilizar las torres inclinadas que nos permiten un acceso ventajoso a algunos de los elementos. Además, la gran ventaja de la flotante en este sentido es que el gran mantenimiento se puede hacer fuera del área de trabajo, se puede remolcar a puerto. Y eso tiene grandes ventajas si lo limitamos, pero hay que tener cuidado, hay que intentar evitarlo al máximo, no podemos considerarlo, pero en caso de un accidente o en caso de un gran mantenimiento nos puede suponer una reducción de costes importante. Y lo dejo ya aquí para dejar paso a mis compañeros. Sí, bueno, ¿quieres comentar algo en temas de formación? Bueno, yo en lo que fue mi presentación lo que trasladé es que hay una necesidad de empezar ya, porque no tenemos que esperar a que estén los proyectos en marcha y no tengamos personal cualificado, titulado, ya no digo cualificado porque estoy de acuerdo con Pedro, o sea, se necesita a todos los niveles, desde gente de formación profesional hasta buzos, hasta medioambientalistas, es totalmente multidisciplinar. Entonces, no puede, yo creo que ahí es imprescindible la colaboración. Desde el Instituto de Hidráulica podemos desarrollar determinada formación, Tecnalia que exactamente igual, o el máster vasco, pero es que el centro Jovellanos, pero es que hay que ver un poco cuáles van a ser las necesidades y de ahí también el apoyarnos con las asociaciones y los clústeres y un poco focalizar la formación a donde vaya a haber esa demanda y sois vosotros las empresas los que mejor pueden orientar a esa formación. Por eso los foros en donde coincidimos todos son los idóneos para plantear este tema. Y en el caso concreto de la operación y mantenimiento es que es otro de los aspectos claves de innovación para apostar porque lo que estábamos hablando, estás llegando en un barco y estás yendo a otra plataforma flotante y todo lo que va a llevar de sensórica, de software, de ver condiciones meteoceánicas, de hacer previsiones. Todo lo que trasladaba Pedro es que, y Germán, yo creo, la evolución de las turbinas, pues lo que puede suponer que una turbina esté sin operar durante 2 o 3 días porque no haya tenido el mantenimiento correcto, predictivo y tenga que estar parada. O sea, es un campo, y es muy interesante para poder profundizar en temas de innovación. Yo tengo un ejemplo práctico que es precisamente nosotros ahora llevamos semanas, meses buscando quién va a ser el manager de seguridad y salud para las operaciones marinas de nuestro proyecto de 2 megavatios. Y es muy complicado encontrarlo. Entonces, está muy relacionado con la formación, está relacionado, en este caso, precisamente con la operación y mantenimiento. Pero sí que es muy bueno que tengamos muchas preguntas de operación y mantenimiento y no tengamos tantas preguntas de tecnología, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que parece que hemos dado un salto, ¿no? El recibir preguntas de operación y mantenimiento significa que ya la gente se lo cree más y que por supuesto, es el siguiente gran reto, ¿no? Y que lo que nos va a costar es definir pues las tasas de fallo, el mantenimiento predictivo, porque eso se suele definir con los grandes parques y las estadísticas que se obtienen del mantenimiento en los grandes parques. Pero en eso estamos, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a un gran reto, que es mantener pues una turbina en el mar cuando pues no conocemos casos de operación durante más de 2-3
3, 4 años, entonces pues estamos en una situación incipiente. Yo creo que es un punto muy, muy interesante y en la que la formación debería centrarse. Yo solo reforzar el mensaje que acaba de mandar David y que he comentado yo también en mi presentación. Ya no se pone en duda la viabilidad técnica de las soluciones flotantes. Se ha pasado, digamos, esas dudas que había hace unos años. Ahora se da, por supuesto, gracias en parte a los proyectos de Hywind y de WindFloat, se da, por supuesto, que los proyectos funcionan con unos factores de capacidad más grandes incluso que los de eólica offshore fijos al fondo. Y ahora de lo que van a ir los siguientes proyectos o los proyectos en los próximos años va a ser en cómo se operan y cómo se optimiza la operación y el mantenimiento de esas grandes estructuras. Ya hay proyectos importantes en marcha y yo creo que se va a incidir en tecnologías como el Deep Learning, como el tratamiento de grandes cantidades de datos para minimizar el número de accesos, etcétera. Entonces, ahí va a haber mucho trabajo y también serán necesarias muchas buenas ideas a futuro. También estoy de acuerdo en que la flotante podría representar una ventaja respecto a la fija en lo que se refiere a gran mantenimiento, pero bueno, también es un campo que hay que explorar todavía. Y en cuanto a los perfiles de los trabajadores y qué perfiles esperan o qué trabajadores se necesitan, solo añadir una cosa, que es que lo que hace falta es gente con muchas ganas. Todos los que estamos aquí, hace 8 o 10 años cuando empezamos en este campo, ni nos imaginábamos dónde íbamos a estar hoy, ni sabíamos nada. De hecho, antes cuando me has presentado has dicho que soy ingeniero de telecomunicaciones y ya veis que estoy en el sector de la eólica flotante, con lo cual hacen falta muchas ganas y hacen falta profesionales de todo tipo. Muy bien, muchas gracias, Germán. Si os parece, lanzo la última pregunta porque se están acumulando muchas. Como os decía, las guardaremos para próximos webinarios. Os lanzo la última pregunta, que en realidad son 2. Está más dirigida a los desarrolladores. Os preguntan si tenéis una perspectiva de la rentabilidad asociada a la puesta en valor comercial de vuestros prototipos y luego la pregunta del millón para todos. ¿En qué fechas tendremos una tecnología madura en flotante que se asemeje a la rentabilidad de las no flotantes? No sé si queréis decir algo. Sí, bueno, yo tomo la palabra para decir que nosotros llevamos el motivo por el cual estamos invirtiendo y gastando esfuerzos tanto económicos como recursos humanos en el desarrollo de nuestra tecnología es precisamente porque pensamos que va a ser una tecnología muy competitiva, ¿no? Por lo tanto, nunca hemos abandonado la actualización permanente de las modelizaciones económicas de lo que van a ser nuestros parques, ¿no? Empezamos por, en su día, turbinas de 5 megavatios para parques de 500 megas. Bueno, uno de los últimos estudios que hemos hecho ha sido pues un parque comercial con turbinas de 10 megavatios en la zona escocesa. Es un case study que además ha sido muy bienvenido por varios de los developers y utilities que lo han recibido y estamos viendo que los objetivos que nos marcamos son realistas. Es cierto también que el material que utilizamos, el hormigón armado y pretensado, es un material idóneo para involucrar contenido local y reducir, por lo tanto, costes en ese sentido, pero que obviamente tenemos ese gran objetivo. Y es uno de nuestros drivers o el driver de diseño principal para nosotros. En cuanto a la otra cuestión, ¿cuándo veremos? Esto no depende solo de nosotros, ¿no? Depende de si se retrasan o no se retrasan las licitaciones que ahora estamos viendo, qué pasa con Escocia, ¿no? Bueno, ahora tenemos un lease escocés, pero bueno, pues veremos cuándo llegan las siguientes fases donde se fijen tarifas y se impulsen. Veremos qué pasa con Francia, o que Francia, bueno, pues parece que es el paso comercial o el primer paso comercial que se dará a nivel internacional, pero claro, también hemos visto en Francia retrasos en cuanto a la eólica cimentada. Entonces, bueno, dependerá de nosotros, por supuesto, dependerá de que haya tecnologías maduras. En nuestro caso esperamos tener una tecnología madura y validada y con la capacidad
ser bancable en torno al año 2023-2024. Pero, claro, depende de otros muchos factores, ¿no? y del marco en el que nos encontremos. Bueno, yo creo que el análisis que ha dado David es muy, muy certero. Nosotros queremos comentar, nosotros trabajamos con una aproximación un poco distinta. Pensamos que el acero y la automatización tienen grandes ventajas, pero va a depender del mercado. Y entonces nosotros pensamos que la estandarización de los diseños, la fabricación automatizada y un conocimiento cada vez mayor va a reducir los costes. Tenemos también en cuenta que hay un desarrollo de reducción de precios de la cadena de valor importante que nos afecta a todos. Toda la reducción de costes en cables, elementos eléctricos, subestaciones afectan mucho al precio y todos nos beneficiamos del gran desarrollo que tiene la eólica a nivel mundial. Al final los proveedores son competitivos y te suministran elementos cada vez más competitivos y soluciones más pensando reducir los costes de operación y mantenimiento. Y sobre ser competitivo con otras tecnologías, yo diría que teniendo en cuenta que estas tecnologías necesitan unas inversiones muy grandes, es muy importante el coste del dinero. Y el coste del dinero en una inversión en un proyecto con una gran inversión inicial depende del riesgo asumido. Cuanto más proyectos se demuestren a nivel mundial de eólica flotante, menos riesgo se percibirá y más barato será la financiación de estos proyectos. Y eso es algo que se ha visto afectando a la eólica offshore y fue uno de los motivos principales de reducción de costes, como se ha comentado. La reducción de lo que se conoce como el WACC, ¿no? El Weighted Average Cost of Capital en inglés. Hay que tener también en cuenta otra cosa. Estamos compitiendo con otras renovables. Yo creo que ya la competición con los combustibles fósiles es algo del pasado. Vamos a competir con otras renovables. La forma más barata de producir energía es la energía renovable. Y entonces lo que tienes que tener en cuenta es, por un lado, cuánto te cuesta producir la energía, pero a cuánto la puedes vender. La energía solar baja mucho de costes, pero tiene el problema de la simultaneidad de la producción. Entonces, cuando venden, están vendiendo todos en el mismo pool. La eólica offshore tiene la gran ventaja de que tiene un factor de capacidad mucho más alto y va a proveer energía en horarios en los que no va a haber tanta energía disponible. Eso significa un ingreso en el propio pool, en el mercado, un ingreso por megavatio hora producido mayor. Entonces no tenemos que intentar competir solo en costes. Es importante aportar en cada momento la solución más barata. Y ese promedio de ingresos debido al mercado va a ser fundamental a la hora de decidir utilizar un mix energético que no se base en una solución única. Mira, gracias Pedro, yo me gustaría ser optimista porque cuando arrancábamos con la evolución de costes de la eólica marina, me acuerdo el llegar a 100 euros el megavatio hora, era como, bueno, pues al final fue muchísimo más rápido de todas las previsiones. Nadie preveía que en cuestión de 3 o 4 años íbamos a estar con subastas a 50 o 60 y prácticamente sin tanta ayuda. Entonces, puede pasar lo mismo. Yo no me fijaría tanto en el coste, en ese objetivo o en ese target de decir tantos euros por megavatio hora en la eólica flotante, sino a decir cuándo vamos a llegar al TRL9, que va a ser ya a nivel industrial los parques industriales en los que ya vas a poder producir a escala en grandes volúmenes y vas a poder comparar. Pero, ¿cuál va a ser la trayectoria para llegar a tener ese parque industrial flotante? Y ahí es la clave en donde yo quiero ser optimista porque veo que el momento es el idóneo. Europa apuesta por la descarbonización, entonces ya no va a ser únicamente a lo mejor la generación eléctrica, sino que va a haber también un cambio del modelo energético y ahí se puede evolucionar también con la eólica flotante. Entonces, yo soy optimista en ese aspecto y, como dije en mi presentación, yo veo unas posibilidades enormes en tema del hidrógeno verde, dentro también de ese proceso de poder utilizar la generación de la eólica marina para producir ese hidrógeno verde y que vaya no únicamente a la red, sino también a uso industrial y para poder reducir la emisión de CO2. Entonces, yo termino con un mensaje de optimismo. Sí, completamente de acuerdo. Y por mi parte, quizás otro matiz es que durante muchos años se ha estado comparando la eólica flotante con la eólica fija al fondo. Se ha pretendido que el camino que ha recorrido la eólica fija al fondo, la flotante lo recorriera en muchísimo menos tiempo, intentando hacer una comparación. Y efectivamente, la flotante y la fija convivirán en distintos emplazamientos y la flotante tendrá que extraer
un recurso muy importante en zonas donde no sea viable la fija y tendrá que convivir con la fotovoltaica. Quiero decir, en el futuro mix energético todas las tecnologías van a tener su cabida y su participación. Y en ese sentido, pues lógicamente los costes de la flotante irán bajando, pero creo que no deberíamos obsesionarnos con hacer una comparativa con otras tecnologías o hasta dónde puede llegar cada una. Y en España y en estos foros, como decía antes David, siempre acabamos comentando lo mismo, ¿no? Ahora mismo, en Canarias, seguramente sería al menos igual de barato, si no más barato, estoy convencido que ya sería más barato, generar energía con eólica flotante que generar energía con diésel, que es como se hace actualmente. ¿Qué pasa? Que no hay un mecanismo que permita hacer ese cambio. Bueno, habrá zonas donde se podrá generar a un precio más elevado y aún así ser competitivo con otras formas de generación de tecnología. Bueno, oye, pues muchas gracias. Es que podríamos seguir largo y tendido, pero yo creo que hay que ajustarse a los tiempos. Nos hemos pasado 20 minutos. Agradeceos la verdad, bueno, el alto nivel de ponentes y lo interesante que ha sido esta charla. Espero que haya sido también igual de interesante para los participantes. Veo que todavía hay casi 90 escuchándonos. Nada más. Yo creo que podemos cerrar este primer ciclo. Han quedado muchas cosas pendientes, pero yo creo que va a haber tiempo y oportunidad para profundizar en algunos temas concretos. Quería recordaros antes de nada que el jueves que viene tendremos un próximo webinar muy parecido al de hoy, pero centrado en las energías del mar. Y bueno, invitaros a participar si lo consideráis importante, interesante, porque bueno, tendremos también a ponentes de primer nivel, tecnólogos españoles y haremos un poco, el esquema será muy parecido, contexto europeo, situación en España y luego la visión y las lecciones aprendidas por parte de los tecnólogos españoles. Nada más por mi parte. Espero que haya resultado interesante para todos y que sigamos avanzando en todos los ámbitos, pero bueno, que tengamos un sector potente, como así parece. El Real Decreto de ayer así lo muestra. Yo creo que vamos a tener un desarrollo potente de las renovables y de las renovables emergentes, en este caso como la eólica marina. Nos espera un otoño, me parece que bastante movidito, porque no hemos hablado de la hoja de ruta y de la ordenación espacial marítima, pero bueno, al final son muchas herramientas que se están definiendo y son las que van a ayudar a desarrollar el sector. Pues nada, que tengáis un buen verano, lo demás, y a la vuelta seguiremos con todo esto. Quería decir que tenemos un par de webinars también que dicen desde APA General para la próxima semana. El día 30, si no me equivoco, hay un acceso y conexión, y el 3 de julio es uno específico sobre el Real Decreto Ley que se aprobó ayer, precisamente el 23/2020. Y bueno, invitaros a participar y apuntaros si queréis. Vamos a cerrar ya mismo, porque me enrollo mucho yo también y son casi las 12:30. Que tengáis buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. No.